Bueno, muchachos, qué nochecita tuvo Belgrano hoy. La verdad, un resultado que para mí es injusto, tanto de un lado como para el otro. Un 0-0. Para mí, sinceramente, yo me voy a reflejar. Voy a decir lo mismo que dije en el partido con Argentinos. Así como Belgrano mereció un gol o dos, capaz, irse por arriba en el marcador, Tigre también lo mereció, eso no cabe en ningún tipo de dudas. Belgrano lo jugó bien, Tigre también, la verdad Tigre jugó un muy buen partido. Para mí, yo creo que tanto de un lado como del otro, la principal figura, además de los arqueros, fue la imprecisión, fue la falta de presión, sobre todo en Tigre. Sinceramente es cierto que después tiene algunas que otras ocasiones que lo ponen a apuros a Cardoso y a Belgrano en general, pero fue un partido que la verdad, muchos remates de por medio, remates totales, después de remates al arco que fueron a los tres palos, fueron poquitos, tanto de un lado como del otro, pero parejitos, la verdad. Si nos fijamos en los remates totales, 18 para Tigre, 15 para Belgrano. Después los que fueron al arco, entre los tres palos, que tuvieron que intervenir muy bien los arqueros, 6 para Belgrano, 5 para Tigre. O sea, bastante parejo. La posesión también, sinceramente. Fue un partido muy lindo de ver. Que sí, que después hubo polémica, que si el penal, que si esto, que lo otro. Saben perfectamente que yo del arbitraje no voy a hablar. No solo hablar de eso, porque es lo mismo que se repite una y mil veces, no solo con Belgrano, ya sea perjudicándolo o sacándole un favorcito de por medio y todo eso, sino que es algo que se repite partido a partido. El arbitraje argentino, por más de que lo hables una y mil veces, no va a cambiar ni al corto, ni al mediano, ni al largo plazo. Ya de paso, para cerrar un poco el tema del arbitraje, sino que la verdad fue un muy buen partido de ambos. Un Belgrano que tenía que soportar la ausencia del Mudo Vázquez. Hay que ver si fue una fecha o dos, capaz que sean dos por la roja directa más que nada, pero que además un Belgrano que vuelve a terminar el partido con un jugador menos en cancha. Se fue expulsado Sánchez, lo más seguro que sea un partidito de sanción por doble amarilla, y además no lo figura acá en promedios, pero sí sale, pero también por lo que escuché en la transmisión, lo echaron al Longo. Corríjame en la caja de comentarios, sinceramente, si no es así, pero decían en la transmisión del partido que Longo fue echado básicamente por la protesta del penal cobrado, básicamente. Longo ya estaba afuera, básicamente, ya lo habían reemplazado, ya había entrado Pacerini por Longo, imagínense. Pero lo voy a insistir, un partido lindo, que los arqueros se lucieron, la verdad. El foco fue dirigido única y exclusivamente a los arqueros, tanto a Cardoso como a Zenobio. Zenobio fue el más determinante en los primeros minutos. Cardoso en el tramo final se convirtió en el héroe de Belgrano, atajando el penal es en el final, básicamente. Pero lo vuelvo a insistir, un partido en el cual la falta de precisión, sobre todo de Tigre a lo largo del partido, fue la principal protagonista. Belgrano también tuvo falla de precisión a la hora de terminar las jugadas, pero principalmente para mí las de Tigre fueron las más evidentes y las más claras, sinceramente. Pero que también un Belgrano que, ya dejando de lado porque lo voy a insistir, Tigre jugó muy bien, fue un muy lindo partido entre ambos, sacaban chispas. Son ese tipo de partidos que vos decís, ataca Belgrano y al momento Tigre quiere hacer la réplica, o ataca dos veces Belgrano o ataca dos veces Tigre y Belgrano quiere hacer la réplica al momento. Un Belgrano que sale con la línea de 4, doble 5, 3 en el medio y un delantero centro, como estamos acostumbrados a verlo. Veremos qué pasa con Sánchez y sobre todo con la ausencia de Sánchez para el partido contra Banfield, que lo juegan de visitante el próximo lunes, y también con la ausencia de Longo, si es que se confirma que Longo fue expulsado, porque acá no me figura la expulsión. Porque además el doble 5 titular de esta noche no va a estar la próxima fecha. Veremos si Zielinski mueve el esquema, cambia el esquema, deja la línea de 4, pone 3 en el medio. Pero para mí va a terminar siendo lo mismo. ¿Quién te va a jugar de ese volante más defensivo, más de contención? ¿Entrará Metilli con Hernández o entrará a lo mejor Hernández con algún que otro chico de la reserva? O Metilli entra de titular con algún que otro chico de la reserva, puede ser. Pero, voy a insistir, principalmente Belgrano para la próxima fecha no va a contar ni con Sánchez ni con Longo. Y hay que ver qué pasa con el Mudo Vázquez, lo vuelvo a insistir.
Si hablamos un poco del 11, es el 11 que yo dije en la previa, si no me voy a equivocar. Cardoso en el arco, Morales, Maldonado, López y Sporle, hasta ahí está perfecto. Sánchez y Longo, era lógico y era evidente. Rigoni por la derecha, no estaba Benítez por un cuadro febril, era entendible, pero yo creo que de todas formas no lo hubiera puesto de titular. Rigoni por la derecha, se la rayan en el medio y Hernández por izquierda. Vemos a la verdad, no pensé que Hernández iba a ser el titular, porque me había fijado que en los convocados sí estaba tanto Velázquez como Metilli. Me sorprendió, sinceramente, pero jugó bien Hernández, la verdad. Sigue siendo un jugador determinante, sigue siendo un jugador que le aporta esa chispa al equipo, un toque de juventud, cosa que me parece perfecto. Y arriba, de 9, el Ubita Fernández. Yo dije lo de Benítez principalmente que jugara en el puesto de Rigoni, que jugara un poquito más de volante por derecha, pero a lo mejor podría haber entrado en ese puesto de 4, lateral derecho, ya que Morales le tocó sufrir, le mandó una oportunidad a Santi López, que para mí fue una de las figuras de Tigre, la verdad. Un Tigre que, lo voy a insistir, pese a que ha jugado bien, supo dónde lastimar, supo dónde atacar principalmente Belgrano, que era pelotazo en largo, por arriba, a las espaldas de Morales, que Santi López llegara y se quede mano a mano con el propio lateral, que en más de una oportunidad se lo sacó de encima y principalmente el peligro pasaba por los pies del 22. Belgrano lo supo aguantar, tal cual. Pero, lo voy a insistir, la falta de precisión para mí en Tigre fue un factor denominador, sinceramente fue algo más importante, fue el principal, ¿cómo se puede? Fue lo principal básicamente, fue la figura de los errores de Tigre, fue la falta de precisión. Sinceramente después es cierto que la falta de 10-15 minutos generó bastante. Lo pusieron a trabajar a Cardoso, que Cardoso se termina llevando la figura del partido por las atajadas que tuvo. Pero no solo Cardoso, sino que también Zenobio, lo vuelvo a insistir, ya hace 1 o 2 años más o menos que Zenobio está en un nivel espectacular, tanto él como Cardoso, sinceramente. Pero bueno, más allá de eso, nos deja un resultado que para mí es injusto. Es un resultado injusto tanto de un lado como del otro. Belgrano suma en estas 3 fechas una victoria, un empate y una derrota. Es un empate injusto, sinceramente, la verdad, para mí lo es, un 0-0, no termina siendo un partido aburrido porque lo voy a insistir, los dos tuvieron sus oportunidades, los dos tuvieron sus llegadas, cosas que mejorar en Belgrano, la verdad, poco, a lo mejor el hecho de cuando te enfrentas contra extremos muy peligrosos en el mano a mano, a lo mejor un Morales no iría. Aunque, lo voy a insistir, Morales está jugando bien, todo lo que vos quieras, casi mete un golazo en el primer tiempo. Zenobio tuvo que intervenir muy bien, pero se nota mucho que Morales con jugadores rápidos como Santi López o como, por ejemplo, Campas jugando contra Central, la pasa muy mal. Lo voy a insistir y se nota 1 y 1000 veces. Morales tendrá esa capacidad de defensor central, de aguerrido y demás, cosa que me parece perfecto. Pero contra jugadores rápidos y en el mano a mano, en la gran mayoría las suele sufrir. Por ahí las gana muy bien, imponiendo su estado físico, su físico principalmente, cosa que me parece perfecto, pero yo prefiero mucho más a un Morales que me juegue de central antes que me juegue de 4. Es cierto que Benítez, que te juega principalmente de 4, no está teniendo rodaje, lo vimos contra Argentinos, que no fue la gran cosa. Pero a lo mejor contra este tipo de rivales, sobre todo con un muchacho como López, alguna que otra carrerita le podría haber ganado tranquilamente. A lo mejor sí, a lo mejor no. Eso ya queda en la decisión del técnico. Pero Belgrano sacó un punto, que eso es lo importante. Sacó un puntito, sí, y demás. Y lo vuelvo a repetir, así como Belgrano esta noche, y lo repito y lo digo de la misma forma que en el partido contra Argentinos, así como Belgrano hoy mereció hacer un gol, Tigre también. O sea, si hablamos por merecimiento, ambos merecieron hacer goles. Que a lo mejor un gol de Belgrano cambiaba la historia, un gol de Tigre cambiaba completamente la historia, tal cual. Tal cual. Pero para mí es un punto justo para ambos, sí, porque los dos sacaron chispas, los dos llegaron, la falta de precisión fue notoria. Pero también es un empate medio injusto, es un resultado en realidad injusto, que fue un partido que merecía goles. Solamente que los arqueros estuvieron iluminados, Cardoso ataja el penal
en la última jugada básicamente, y Zenobio fue imbatible a lo largo del partido. Cardoso también, pero Zenobio se lo vio con atajadas en los primeros minutos por lo menos del partido básicamente. Uno al principio y el otro al final. Simple. Pero lo vuelvo a insistir, los dos se sacaron chispas, es un empate que los dos no se podrían quejar sinceramente. A lo mejor se van a ir con bronca, lógicamente, y van a querer esos 3 puntos más que necesarios. Pero bueno, más allá de eso, Belgrano suma un punto, juega el próximo lunes. Vamos a ver qué es lo que plantea Zielinski, si a lo mejor cambia el esquema, si a lo mejor entrará Metilli de 5, entrará Metilli de 5 capaz, con Hernández. Uno nunca sabe, pero vamos a ver qué pasa el partido del lunes contra Banfield. Juegan contra Banfield encima de la próxima fecha, lunes a las 7 de la tarde, en condición de visitante. Así que vamos a ver qué es lo que termina pasando. Lo vuelvo a insistir, un Belgrano que mereció más en este partido, pero así como Belgrano lo mereció, Tigre también. Si hablamos jugador a jugador, para mí una de las figuras, si no, lógicamente termina siendo la figura del partido, es Cardoso. Atento como siempre, a lo mejor al principio no tuvo tanto trabajo, pero después en los últimos 10-15 tuvo bastante trabajito, cosa que lo hizo perfecto en mi punto de vista. La línea de 4 me convenció, a lo mejor Morales sufrió un poco más que Sporle, después Sporle lo tuvo que aguantar a Santi López cuando cambió completamente el esquema Dabove sinceramente, pero la verdad, los 4 de abajo muy bien. Maldonado la verdad mejor que en partidos anteriores. López siendo un referente lógicamente. Sporle lo vi bien en ataque la verdad. Tanto Sporle como Morales en ataque me gustaron. Defensivamente también. Morales, aunque le tocó sufrir a Santi López, en más de una oportunidad supo cómo aguantarlo y supo cómo ganarle la pulsada en más de una oportunidad. Pero bueno, insistir, de sufrirlo, lo sufrió, pero lo supo aguantar en más de una oportunidad. Después, el doble 5, Longo y Sánchez. Sánchez, a lo mejor lo que le falta un poquito a Sánchez es tenerse confianza a la hora de estar de frente al arco, porque tuvo una que era para pegarle, pero tardó, no sé qué fue lo que le pasó, que pensó de un segundo más y ya le cerraron los espacios. Era para pegarle de primera, sinceramente, de primera, acomodarse y meter el bombazo, porque a lo mejor esa podría haber llegado a entrar, o una tajada de Zenobio que le podía haber mandado al córner. Pero Longo y Sánchez me convencieron. No te digo que jugaron excelente, pero si no está Vázquez, está Longo, y dentro de todo es un doble 5 que te sirve al fin y al cabo, para mi punto de vista. No le doy una nota súper alta, pero te rinde. Y eso es lo que sirve al fin y al cabo. Después, los 3 mediocampistas más ofensivos, Rigoni, Celarrayán y Hernández. Rigoni no está teniendo sus mejores partidos. Yo creo que desde la apertura no está teniendo su mejor regreso a Belgrano, con algunos que otros detallitos y demás. Todo bien con Rigoni, pero ya sinceramente hay partidos que juega bien y hay partidos que lo juega mal, y por ahí te juega 15 minutos bien, después otros 15 minutos mal y demás. Pero yo creo que Rigoni, con algunas que otras cositas, te puede marcar la diferencia. No te digo que hoy fue el partido de Rigoni, tampoco fue un partido nefasto del propio Rigoni, pero sinceramente mucho que mejoró todavía de Rigoni desde que llegó a Belgrano. Por partidos es una figura espectacular, y por otros es un jugador que no le aporta mucho al equipo sinceramente. Partido sí, partido no, la verdad es lo que le pasa a todos los futbolistas en el mundo, no solamente a Rigoni. Después, para mí uno de los mejores que está teniendo una regularidad en cuanto a rendimiento, un rendimiento bastante aceptable, es Ramiro Hernández. Es un chico que entra desde el banco y destaca, juega de titular y destaca. Es un pibe que tiene hambre de gloria, que tiene hambre de triunfar en Belgrano, siente la camiseta, y que para mí Hernández merece ser el titular varios partidos de manera consecutiva. Ojalá lo veamos contra Banfield y que pueda seguir marcando esa diferencia. Es un volante que tiene llegada, que tiene desmarque, que tiene mano a mano, la verdad, y que ya sea de titular o de suplente, principalmente hemos visto más a Hernández entrar desde el banco y romperla aún así. Me gustaría verlo un poquito más de titular sinceramente, y ojalá que contra Banfield, ya sea con Metilli o con Tulián por ejemplo, lo veamos nuevamente entre los 11 iniciales. Y después el chino, que lógicamente
tampoco tuvo su gran noche, pero que sigue siendo un referente del equipo, sigue siendo una de las figuras. Si no es por Cardoso, capaz que yo lo pondría tanto a Celas Ryan como a Hernández la figura del equipo, la verdad, sinceramente. Pero el chino se está notando muy frustrado últimamente estos partidos, lógicamente por el hecho de perderla, por el hecho de que a lo mejor no le puede aportar algo más al equipo, porque ya sea porque se resbala, porque lo encierran muy rápido, porque no puede, ¿cómo se dice?, terminar bien la jugada y demás. Se le nota que se frustra demasiado por eso, pero sigue siendo una pieza vital del equipo. Para mí el chino, pase lo que pase, sigue siendo el referente, sigue siendo la principal figura. No te digo que tuvo un mal partido, solamente que no tuvo la fortuna, no tuvo fortuna hoy, básicamente, pero sigue siendo la pieza vital de este equipo, de este Belgrano que sale campeón en la apertura. Y por último, el Ubita tuvo varias oportunidades, tuvo varias ocasiones, no llegaron a concretarse. Zenobio está en un gran momento de forma, y además, lógicamente, Belgrano se topó con un Zenobio que, lo vuelvo a insistir, está muy motivado desde que se empezó a conocer su nombre en el fútbol argentino. Pero lo dicho, todos en general tuvieron un buen rendimiento. Alguno que otro la pasó un poquito mal, ya sea defensivamente u ofensivamente hablando, pero vamos a ver qué es lo que termina pasando el próximo lunes, cómo lo va a plantear Zielinski. La verdad, sinceramente, tengo mis dudas de cómo va a parar Zielinski el próximo 11. Línea de 4, línea de 3, como básicamente se hace línea de 3, yo me imagino como hace Instituto. 3 abajo, 4 en el medio, con los laterales barra volantes, 4 en el medio y 3 arriba. La verdad, una 3-4-3 o 3-4-2-1, de última, como sale dibujado con Instituto. Vamos a ver qué es lo que termina pasando, lo voy a insistir. Pero de momento, un Belgrano que suma en estas 3 fechas 4 puntos, una victoria, un empate y una derrota. Gente, vamos a ir dejando el video acá. Lo que les voy a pedir al final de cada video, dejar su me gusta, sus opiniones en la caja de comentarios, suscribirse, activar la campanita, compartir el video, compartir el canal, se lo voy a agradecer un montonazo. Nada, gente, nos reencontramos seguramente que sea el sábado que juega Instituto, 9:30 contra Gimnasia de Esgrima de Mendoza. Así que nada, gente, sin más, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.